Hola a todos, mi nombre es Julián Contreras, integrante del Grande de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Estatal de Arizona, y quisiera contarles sobre mi proyecto iSolo. iSolo es un no juego, una alternativa de juego que pretende mitigar las fricciones generadas por el aislamiento y por la incertidumbre en estos tiempos pandémicos. A su vez, su objetivo principal es animar a los usuarios a convertirse en los diseñadores de alternativas para la pospandemia, esto con el fin de generar nuevo conocimiento y de generar nuevas ideas para lo que será nuestra nueva normalidad una vez haya terminado la cuarentena. La imagen del proyecto hace referencia a una persona en conflicto consigo misma, una persona que al tener su cabeza tan llena de información y de nuevas ideas termina estallando, una persona que a su vez encuentra una forma de liberarse de tantas presiones y tensiones creadas por las fricciones en nuestros hogares. iSolo se caracteriza por una serie de preguntas que van guiando al usuario a través de todo un proceso que lo llevará a diseñar las alternativas para la pospandemia en la parte final del juego. Cada una de las preguntas pretende guiarlo hacia este fin. Sin embargo, para llevar a cabo un correcto desarrollo de la actividad es necesario que las personas al iniciar escojan un objeto que consideren importante o con un valor emocional grande. A través de todo el juego, las preguntas que se les irán haciendo a los usuarios pretenderán que primero piensen en cómo se obtuvo su objeto antes de la pandemia, todo el proceso por el que fueron a través para poder obtenerlo y si esto fue lo que le dio el valor. Esto con el fin de que las personas hicieran un ejercicio introspectivo y de recordar cómo eran este tipo de procesos y de acontecimientos que sucedían para poder obtener su objeto antes de la pandemia y cómo se pueden generar contrastes con la manera en que hoy en día no podemos hacer este tipo de procesos. Y segundo, es importante que los usuarios, al ser conscientes de cómo se llevaban este tipo de actividades antes y al ser conscientes de los contrastes con la situación actual, sean capaces de pensar en cómo en una situación de post-pandemia se puedan llevar a cabo procesos que mantengan el valor de este objeto, tanto emocional como material. Y para lograr este objetivo satisfactoriamente, iSolo en su momento le entrega a los usuarios una lista de consejos que les pueden ayudar a través de ese proceso de diseño en el que ellos pensarán en estas alternativas. Al finalizar el juego, iSolo cuenta con una característica que promueve el diseño autónomo, en la que le da la oportunidad a los usuarios de crear su propia versión de iSolo. Pueden plantear cualquier tipo de opción que tengan y iSolo les dará las herramientas para que diseñen su propia versión. Adicional a lo anterior, iSolo también plantea lo que se denomina el iSolo Community, un espacio en el que las personas van a poder añadir todas las ideas que tengan durante la realización del juego con el fin de generar un banco de ideas que pueda servir como base o soporte para futuros diseñadores o futuros usuarios para diseñar para la pandemia o la pospandemia. Cada uno de los usuarios que desee crear su propia versión de iSolo va a contar con las siguientes herramientas. La primera es una guía básica de Illustrator en la que van a aprender a crear o editar su propia versión de iSolo. En esta guía básica encontrarán la manera de editar textos, de editar líneas, de crear nuevas formas, de guardar y de exportar los archivos. Igualmente los usuarios encontrarán una guía básica de InDesign para poder crear un PDF interactivo y a su vez encontrarán un archivo editable de iSolo. Finalmente, al terminar la actividad y con el fin de darle a las personas indicios o ideas claras de cómo nace iSolo y el por qué, se encuentra la sección de créditos en la que las personas encontrarán el objetivo general del proyecto y algunas características especiales que hacen a iSolo lo que es. Pero, ¿cuál fue el punto de partida de todo este proceso y por qué se generaron todas las ideas que llevaron a la creación de iSolo? Bueno, para eso tenemos que hablar de Cheers, mi proyecto de grado en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. A grandes rasgos, Cheers es un proyecto que busca generar conciencia basándose en los conceptos de conflicto y de confort. Estas fueron las ideas claves que dieron un desarrollo al proyecto, especialmente en la segunda mitad del año 2019. Sin embargo, esta etapa fue bastante importante debido a los diferentes eventos en los que tuvimos la oportunidad de participar y que ciertamente le dieron un crecimiento al proyecto bastante grande.
Uno de estos eventos, y tal vez uno de los más importantes, fue el encuentro con distintos diseñadores, pensadores y filósofos, entre los cuales encontramos a Tony Fry, Arturo Escobar, a nuestro profesor Alfredo Gutiérrez y sobre todo a nuestro profesor anfitrión en Arizona, Adam Noshek. Además tuvimos la oportunidad de conocer a Penélope King, quien es la directora del Fondo de Innovación 100,000 Strong in the Americas, que a través de Partners of the Americas se encargó de financiar este intercambio. Posteriormente a esto, y gracias a nuestros profesores Adam Noshek y Stacy Moran, tuvimos la oportunidad de participar en diferentes eventos y charlas con diseñadores de todas partes del mundo que nos dieron una nueva visión del diseño y un nuevo enfoque en nuestro propio pensamiento de él. Un reenfoque que a su vez se vio soportado por las diferentes visitas a museos que hicimos en compañía de ellos dos. La primera de ellas al Azure Air Museum, la segunda al Scottsdale Museum of the West, la tercera al Tempe History Museum, la cuarta al Hearst Museum y la última al Taliesin West, casa del arquitecto Frank Lloyd Wright. Así que una vez familiarizados con la cultura y la historia de Tempe, debíamos comenzar a reenfocar nuestros proyectos hacia nuestro nuevo contexto. Y por tanto era necesario comenzar a mirar las problemáticas que podríamos atacar desde nuestros puntos de vista. En este proceso encontré diferentes problemáticas, como por ejemplo el hecho de que Phoenix sea la ciudad más insostenible del mundo, igualmente la ciudad inteligente que pretendía hacer Bill Gates y la estación nuclear de Palo Verde, de las cuales todas tenían en común la escasez del recurso más preciado, el agua. Igualmente me parecía interesante y a la vez curioso el hecho de que los americanos sonrieran tan frecuentemente y quise investigar un poco sobre esto, pero no lo considero una problemática en su momento. Sin embargo, después de haber analizado estas problemáticas, encontré una que de verdad llamaba mi atención, relacionada con el privilegio blanco, con el racismo y con un punto medio entre ellas denominado whiteness. En su momento era una de las problemáticas que más llamaba mi atención, sin embargo era consciente de que trabajar con temas de racismo, especialmente en un país como Estados Unidos, iba a ser un reto bastante grande. Es por esto que planteo la primera transformación de lo que era Cheers, algo que decidí llamar whiteness, un proyecto que iba a pretender analizar este tipo de problemáticas, pero no centrándola en el racismo, sino en los beneficios que las personas blancas tienen y que no son conscientes de. Una vez planteado este nuevo enfoque, decidí tomar los conceptos claves de Cheers, comodidad y conflicto para analizar de qué manera podrían estar relacionados con la nueva problemática que se había escogido. Y es en ese momento cuando nace uno de los conceptos más importantes para el desarrollo de mi proyecto en este proceso del grant, la fricción. Pero cuando parecía que el proyecto finalmente había encontrado su camino, llegó el virus. La pandemia del COVID-19 generó que pasáramos de esto a esto. Es innegable que ante la imposibilidad de poder entrar en contacto directo con nuestras comunidades, con la cultura material regional que habíamos escogido, nuestra motivación se desplomó bastante. Sin embargo, era necesario pensar en qué tipo de nuevas alternativas podíamos tomar para reenfocar nuestros proyectos desde un nuevo contexto de aislamiento. Sin embargo, antes de plantear iSolo como idea, debía cuestionarme qué tipo de alcances podría llegar a tener el proyecto y qué tipo de relaciones podría tener tanto con el diseño autónomo como con el diseño especulativo para seguir cumpliendo con los intereses del grant. Así que luego de realizarme dichos cuestionamientos y analizarlos a su vez, llegué a la conclusión de que el proyecto debía enfocarse en ese tipo de conflictos que afectan la comodidad en nuestros hogares. De ahí nacen los dos primeros nombres, la primera de ellas Homefort y la segunda iSolo, e indudablemente el segundo nombre me atrapó. Es aquí cuando nace iSolo. En un inicio, iSolo solo se sustentaba sobre un buen nombre que atrapaba los conceptos de isolation, de soledad y del yo como el único ser que tengo a mi alrededor. Pero aún no tenía un enfoque claro. Es por eso que decidí hacer un grupo de relaciones entre la comodidad, el conflicto y la fricción, en donde surgieron bastantes cuestionamientos y a la vez se introdujo uno de los conceptos que más se había añadido a nuestro vocabulario por consecuencia de la pandemia, la incertidumbre. Posteriormente a esto, y con el fin de encontrar una problemática más específica para atacar con iSolo, se realizó una recolección de datos con diferentes preguntas en la que se pretendía conocer de qué manera las personas estaban lidiando con la cuarentena, con el aislamiento y qué tipo de fricciones y conflictos se habían generado por consecuencia de la misma. Adicional a esto, realicé una investigación en los diferentes medios virtuales de comunicación
en lo que encontré algo bastante curioso, y era el hecho de que la incertidumbre, el concepto de incertidumbre, se encontraba presente en la mayoría de noticias de la actualidad. Y con esto en mente empecé a pensar en las primeras ideas de lo que podría ser la materialidad de iSolo. La primera de ellas se trataba de un kit de introspección compuesto por cuestionarios, historias, dibujos y piezas de arte, y la segunda, iSolo, sería una serie de actividades que atacaran conflictos como el insomnio, los ataques de ansiedad, la depresión, etc. Sin embargo, después de analizar cada una de las opciones detenidamente, caí en cuenta de que iba a ser bastante complicado desarrollar tanto la una como la otra desde un contexto de aislamiento, y es en ese momento en el que tomo la decisión de que iSolo podría sustentarse y apoyarse sobre uno de mis gustos personales más grandes, los videojuegos. Desde ese punto, iSolo sería un no juego alternativo, cuyo objetivo sería suavizar las fricciones generadas por la incertidumbre y el aislamiento en tiempos pandémicos a través de un no juego introspectivo. Y por supuesto, ustedes pueden estarse preguntando ¿qué es un no juego? Bueno, un no juego es una alternativa a los juegos tradicionales que se caracteriza por no tener un ganador, por no tener una conclusión real, que se caracteriza de hecho por la ausencia de objetivos específicos, lo que le permite a los jugadores desarrollar de una mejor manera su autoexpresión y su creatividad. Además de esto, hay diferentes motivos por los que decido trabajar con los videojuegos como el principal método para desarrollar iSolo. Uno de ellos es la virtualidad y la infinita cantidad de posibilidades que nos ofrecen los videojuegos y los multiversos que en ellos podemos encontrar. Así que una vez había definido que iSolo se trataría de un videojuego, comencé a mirar referentes estéticos que pudieran darme un indicio de lo que sería la imagen final del proyecto, tomando como referencia los pósters de los videojuegos ochenteros. Y a partir de dichos referentes nace la primera opción de lo que sería la imagen final de iSolo. Sin embargo, esta primera opción pasó por todo un proceso de exploración en el que se interactuó con diferentes colores, posiciones y composiciones para lograr llegar a lo que sería la imagen final del proyecto. Y una vez se consolidó esta imagen final, se había consolidado a su vez el proyecto en sí. Por último, y tal vez una de las ideas más fuertes e importantes que dejó todo este proceso tanto en Arizona como en Bogotá, es el nacimiento de lo que hemos decidido llamar la cultura material de la conciencia, una alternativa que nace a lo que conocemos como las industrias culturales creativas, que nació de la relación entre los 4 proyectos desarrollados en el grant. Cada uno de los proyectos relacionados con la cultura material de la conciencia tiene como objetivo hacer que su usuario sea consciente respecto a algo en específico. En el caso de iSolo, el proyecto busca que los usuarios sean conscientes de la pospandemia y de las alternativas que deberemos tomar para la nueva normalidad. De ese modo, y a medida que iSolo vaya llegando cada vez a más personas, se generará cada vez más un banco de ideas y alternativas más grande en pro de la pospandemia, consiguiendo a su vez que todos los usuarios de iSolo dejen de ser víctimas por diseño y se conviertan en restauradores por diseño. Por último, quisiera extender un agradecimiento a mi profesor Alfredo Gutiérrez, quien fue el encargado de formar este grupo de 4 estudiantes que representó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el grant con la Universidad Estatal de Arizona, a Adam y Stacy por el aprendizaje, por las enseñanzas, por la acogida y por todo el acompañamiento durante todo este proceso, a mis compañeros Antonio, María Fernanda, Laura, por acompañarme durante todo este proceso y por hacer cada momento inolvidable, a todos los miembros del CPT y a toda aquella persona que me haya apoyado durante todo este proceso. Muchas gracias.